En el video de hoy vamos a ver cómo se multiplican dos binomios y para ello vamos a utilizar el problema que tenemos aquí. Dice, el jardín de la casa de Esther ocupaba una superficie cuadrada, pero Esther lo extendió 3 metros de un lado y 2 metros de otro. Si el área inicial del jardín se representa con x cuadrada metros cuadrados, ¿cómo se puede representar el área del jardín ampliado? Bien, entonces para poder resolver este problema vamos a ubicar primero de manera gráfica o con un dibujo lo que nos manifiesta aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos que es un jardín cuadrado. Ahora, de este jardín cuadrado nos dice que tiene un área de x cuadrada. Entonces, el área, es decir, todo lo que abarca el jardín, que es todo lo de color gris claro adentro, todo lo que está de color gris, dice que tiene un área de x cuadrada. Entonces, para que esta área sea de x cuadrada, entonces vamos a recordar que el área de un cuadrado se obtiene multiplicando lado por lado. Entonces, para que nos dé esta área de x cuadrada, entonces debemos multiplicar lado por lado. Entonces, cada lado debe medir x. Entonces, de tal manera que x por x nos da esta área del jardín, que es x cuadrada. Pero el problema dice que Esther lo extendió, que esta área lo extendió, esta misma área extendió 2 metros, 3 metros de un lado y 2 metros del otro. Entonces podemos poner que, por ejemplo, aquí extendió 3 metros y aquí extendió 2 metros. Y ahora el dibujo lo podemos representar de la siguiente manera. Bien, por ejemplo, aquí tenemos otra vez este dibujo. Es este mismo jardín, el que tenemos aquí. Entonces, ese jardín que ya tenía Esther, dice que tiene un área de x cuadrada y vemos que aquí mide x y aquí x para que nos multiplicamos lo que veíamos hace rato, x por x nos da este x cuadrada. Ahora, a este mismo jardín, Esther lo que hizo fue ampliarlo de un lado y del otro. Entonces, podemos observar, por ejemplo, que de este lado lo amplió, digamos, 3 metros. Y de este otro lado lo amplió 2 metros. Lo amplió 2 metros. Entonces podemos suponer que aquí lo amplió 3 metros y aquí lo amplió 2. Entonces, lo que tenemos ahora del dibujo es que es un jardín más grande, un jardín ampliado. Vamos a completar el dibujo. Entonces tenemos un jardín más grande. Sería algo así. Ok, tenemos que ese es el jardín, que sería todo este jardín, que sería el jardín ampliado. Bien, ahora nosotros podemos observar lo siguiente. Si nosotros dividimos el jardín de acuerdo a cómo está el dibujo, prolongamos esta línea para acá y esta línea para acá, nosotros tenemos entonces que el jardín se divide en 1, 2, 3, 4 partes. Y todo esto completo nos da el jardín ampliado. Ahora, de aquí podemos observar en la figura que todo este lado es el jardín original, pero a este lado le aumentó 3 metros al jardín, le aumentó 3. Entonces, por lo tanto, todo esto, el que es el jardín ampliado, ahora mide x más 3. Ahora, este lado de aquí mide x también, pero el jardín ampliado ahora es todo esto, que le agregó de este lado 2 metros. Entonces, por lo tanto, de este lado el jardín ampliado, todo este completo, todo este lado mide x más 2. Bien, y sabemos que ahora el jardín ya no es un jardín rectangular, cuadrangular, ya no es un cuadrado como al inicio, sino que ahora el jardín ampliado es un rectángulo, es todo esto. Un rectángulo que mide de base x más 3 y de altura mide x más 2. Y entonces recordamos que el área de un rectángulo es base por altura, es decir, x más 3 por x más 2. Bien, y ahora lo que vamos a ver es cuánto nos da este producto a partir de este jardín ampliado. Entonces tenemos que el jardín original es x cuadrado. Entonces esta área ya la teníamos, es x cuadrada, porque es x por x. Ahora las otras 3 partes de estos dos jardines, del jardín, ampliado,
nosotros vamos a ver cuánto tiene de área. Por ejemplo, vamos a ver esta parte del jardín, esta parte de aquí. Es un rectángulo que aquí de base tiene 3 y esta es su altura, hasta acá nada más. Esta es su altura, que esta altura es esta misma del cuadrado, que es x. Entonces aquí mide x. Entonces, de base tiene 3 y de esta altura es esta misma, es x. Y entonces el área, base por altura, 3 por x, entonces tiene de área 3x. Después tenemos este rectángulo de aquí. Este rectángulo de aquí. Ahora este rectángulo de aquí tiene de base esto, que es este mismo de aquí abajo, que es x. Y de altura tiene 2, que es lo que aumentó de este lado. Entonces multiplicamos base, que es x, por la altura, que es 2. Entonces x por 2 son 2x. Entonces ese rectángulo del jardín, esta parte, tiene 2x de área. Ahora nos queda este pequeño rectángulo de aquí. Este rectángulo de aquí, este es su base, que es este mismo de aquí, que es 3. Entonces de base tiene 3 y de altura, que es este de aquí, es 2. Entonces el área de este igual base por altura, que sería 3 por 2 son 6. Entonces tiene un área de 6. Entonces el área total es esto. De todo el jardín completo, para sacar el área de todo el jardín completo es esto. X más 3 por X más 2, es decir, esta base por esta altura. Y para sacar el área de todo eso, lo único que tenemos que hacer es sumar todas las áreas que tenemos aquí, que sería x cuadrada más 3x más 2x más, y por último tenemos 6, el área de 6. Bien, entonces esta es la manera en que podemos ir representando ya el área de todo el jardín ampliado. Si te das cuenta, este 3x, bueno, para empezar, este x cuadrada, podemos ubicar lo que es x por x, que aquí está, x por x, x cuadrada. Aquí está. Este 3x, que es este de aquí, salió de multiplicar 3 por x, es decir, 3 por esta x, 3 por x, 3x, aquí está, más esta área de 2x que está aquí salió de multiplicar x por 2, es decir, esta x por 2, x por 2, 2x, aquí está. Y por último, esta área pequeña de aquí, de 6, salió de multiplicar este 3 por este 2, 3 por 2 son 6, es decir, 3 por 2 y nos da este 6. Bien, ahora de esto lo que podemos ubicar que tenemos dos términos semejantes. Acuérdate que los términos semejantes deben tener la misma letra y el mismo exponente. Y en este caso son estos dos. Ambos tienen x. Con esta x cuadrada no, porque este exponente del cuadrado no lo tienen estas x de aquí. Entonces no son términos semejantes con esta x cuadrada, pero sí estos dos. Entonces 3x más 2x son 5x. Entonces por lo tanto, x más 3 por x más 2 es igual a x cuadrada más 5x más 6. Y ya tenemos nuestro producto de dos binomios. Bien, ahora en este caso, si te das cuenta, se repite la x. En este caso se llama producto de binomios con un término común, que el término común es x. Entonces vamos a repasar lo que sucedió aquí para obtener esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te decía hace rato, esta x cuadrada es x por x, es decir, esta x por esta x me da esta x cuadrada. Después, para obtener este más 3x, es este. Multiplicamos 3 por x, 3x. Y si lo vemos aquí, multiplicamos 3 por esta x, me da 3x. Más, después nos da este 2x. Este 2x salió de multiplicar esta x por este 2 de aquí. Entonces, x por 2, 2x. Y aquí, en este, lo podemos ver aquí. 2 por x, 2x, aquí está. Y por último, esta área de 6, que nos dio de multiplicar este 3 por este 2. 3 por 2 son 6. Y aquí lo podemos observar como 3 por 2 y tenemos este 6. Y ya por último nada más reducimos los términos que están en medio, que sería 3x más 2x, nos da como resultado 6x. Bien, vamos a poner algunos ejemplos de esto, de cómo obtuvimos esto, pero ahora vamos a aplicar algunos ejemplos. Si tenemos x más 4 por x más 3. Entonces recordamos lo que acabamos de hacer.
Entonces, primero, x por x. Entonces, esto es x cuadrada. Después, de acuerdo a lo que vimos, multiplicamos 4 por x. Aquí vamos a ponerle de otro color. Multiplicamos aquí 4 por x, nos da 4x. 4x, entonces aquí más 4x. Después el siguiente, multiplicamos 3 por x, lo ponemos de otro color, entonces multiplicamos aquí 3 por x, son 3x, y lo ponemos acá, más 3x. Y por último, 4 por 3. Entonces aquí vamos a multiplicar después 4 por 3. 4 por 3 es 12. Entonces, más 12. Y entonces, como en el caso anterior, sumamos estos dos, 4x más 3x son 7x. Y entonces tenemos que el producto de x más 4 por x más 3 nos da como resultado x cuadrada más 7x más 12. Bien, si tenemos, vamos a otro ejemplo, si tenemos x menos 2 por x más 5. Aquí hay que tener cuidado porque aquí ahora ya estamos ocupando un signo menos. Pero el principio de todo lo que vimos es exactamente lo mismo. Primero empezamos con x por x. Esto es x cuadrada. Después multiplicamos menos 2 por x. Entonces aquí tenemos menos 2 por x es menos 2x. Entonces aquí ya no vamos a poner más 2x porque aquí ya tenemos un signo menos. Entonces aquí ya vamos a poner menos 2x. Después, en el siguiente ahora multiplicamos 5 por x. 5 por x me da 5x. Aquí ya el 5x nos dio positivo, entonces aquí sí vamos a escribir más 5x. Y por último, vamos a multiplicar menos 2 por más 5. Entonces aquí va a ser menos 2 con todo y su signo, menos 2 por más 5. Entonces recuerda la regla de los signos. Menos por más, menos, y 2 por 5 son 10. Entonces nos queda menos 10. Y entonces ya nada más tenemos que reducir estos dos de en medio. Y entonces el producto de estos binomios nos queda como x menos 2 por x más 5 es igual a x cuadrada. Aquí menos 2x más 5x. Por ejemplo, debo 2 pesos y pago 5 pesos. Entonces, como pagué los 5 pesos porque debía 2, me sobran 3 pesos. Por lo tanto, me sobran 3x. Entonces va a ser más 3x menos 10. Y ese es el resultado de este producto de binomios. Vamos a poner un último ejemplo. Bien, si tenemos x menos 5 por x menos 1. Vamos a ver, es exactamente lo mismo. Recuerda que es lo mismo que vimos al principio. Empezamos con x por x. Esto es x cuadrada. Después multiplicamos menos 5 por x. Entonces, menos 5 por x. Menos 5 por x es menos 5x. Entonces, recuerda que ya es negativo, por lo tanto aquí vamos a escribir menos 5x. Ok. Después, el siguiente es en este. Multiplicamos ahora menos 1 por x. Menos 1 por x es menos 1x. Que simplemente vamos a escribir menos x. Entonces, este menos x es como si aquí ya tuviera el menos 1. Y entonces leerlo como menos 1x es lo mismo que simplemente decirle menos x. Entonces, este es el que vamos a poner aquí con su signo menos. Entonces, menos x. Y por último, recuerda que entonces multiplicamos menos 5 con menos 1, con todo y su signo. Entonces, menos 5 lo vamos a multiplicar con menos 1. ¿De acuerdo? Y recordamos la regla de los signos. Menos por menos es más, y 5 por 1, 5. Bien, y por último, recuerda que lo anterior también reducimos estos dos de en medio, porque estos dos son los términos semejantes. Entonces, por lo tanto, si tenemos x menos 5 por x menos 1, entonces reduciendo queda x cuadrada,
Y estos dos, para reducirlo, es como si tuviéramos aquí debo 5 pesos en un lugar y en otro lugar debo 1 peso. En total debo 6 pesos, por lo tanto, debo 6x, entonces lo escribimos como menos 6x. Menos 6x más 5. Y ya tenemos nuestro producto de binomios.